Tardes, queridos hermanos. Espero que vayan cumpliendo con los propósitos y las tareas que fueron encomendadas. Primero, que sigan practicando las oraciones del apóstol Pablo, vayan seleccionando distintas de ellas, las pueden ir transformando de acuerdo a la necesidad que ustedes creen conveniente. Y también, esto de empezar a meditar en la palabra de Dios, meditar en el silencio de Dios, permanecer en silencio delante del Señor, poder darnos el momento, el lugar para estar en la presencia de Dios, contemplando su gloria, contemplando su reino, contemplando su poder, su omnipotencia, y disfrutar y llenar nuestro espíritu de esa grandeza. Nuestro espíritu tiene que ampliarse. Muchas veces el espíritu humano está encapsulado en una sola visión, en una sola cosa, y el espíritu que Dios nos ha dado, que es como su espíritu, es un espíritu amplio, es un espíritu que tiene la capacidad de generar espacio. ¿Para qué? Para que las cosas ocurran, dentro de lo que es la voluntad de Dios. En la voluntad de Dios es extender su reino a toda esta tierra, y un gran avivamiento que vendrá sobre la tierra antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo, para que muchos entren al conocimiento de la verdad, para que muchos sean salvos y reciban la bendición y la gracia de Dios, para ser libres de la cautividad con el cual Satanás tiene cautiva a la humanidad, en el sufrimiento, en el dolor, en la violencia, en todo lo que sucede, que está dominado por las tinieblas. Dios nos dio a cada uno de nosotros, a los que creemos, la unción todopoderosa que tenía Jesús. La misma unción de Jesús está sobre nosotros. Esa unción opera de distintas maneras, opera en distintos dones, y debemos relacionarnos con el Espíritu a través primero del silencio, para poder generar una apertura de nuestro espíritu humano a la visión de Dios. La visión de Dios es que se salven todos los que más se puedan salvar. Dios quiere y ama y envió a Cristo para eso. Quiere que multitudes se acerquen a Él para recibir lo que Él quiere dar. Él quiere formar una gran familia, que el cuerpo de Cristo esté purificado, esté planchado, esté limpio para las bodas del Cordero que vendrán en el nombre de Jesús. Pero mientras tanto, nosotros tenemos que ir sanando nuestras limitaciones, sanando nuestros puntos de vista que a veces quedan solamente en lo doctrinal y teológico, y liberarnos de eso para andar en el Espíritu, para ser seres espirituales y ser, como dice, los embajadores de Dios aquí en la tierra. Nosotros sí, humildes, pobres en la apariencia, pero hemos sido enriquecidos con todas las riquezas de Dios para el servicio del reino de los cielos. Todo lo que somos es para eso. Vamos a obtener logros personales, obviamente, porque si actuamos en fe y actuamos en la palabra de Dios, vamos a tener resultados y no nos va a faltar absolutamente nada, sino que Dios también quiere que nosotros podamos transmitir esa libertad que nos ha dado Cristo hasta a la persona que se nos cruce, y ser sanadores, teoterapeutas, experimentados en el dolor propio primero, en la limitación propia primera, y después en la confianza que ponemos en la palabra de vida, en la realidad de Dios, y caminar en esa palabra viva y transmitir esa palabra viva para que el avivamiento tan esperado venga. El avivamiento no va a venir por un solo ungido de Dios que se para frente a un púlpito, aunque sí eso es necesario, pero el avivamiento va a venir cuando vos, cuando yo, cuando el cuerpo de Cristo empiece a funcionar en su totalidad como cuerpo de Cristo, y se sanen los unos a los otros, y reciban inteligencia de parte de Dios, y reciban revelación de parte de Dios, y puedan transmitir esa experiencia que sea edificadora a los demás hermanos. Así que los animo a que busquen la presencia, a que estén en silencio durante la presencia, a que oren, por supuesto, a que ayunen, por supuesto, a que estudien la palabra, por supuesto, pero
con una mente más abierta, más renovada. En estos últimos tiempos Dios no va a añadir a su palabra porque su palabra ya ha sido completada, pero sí va a revelar cosas más profundas, cosas más profundas en cuanto a la experiencia espiritual de lo que somos, de lo que es la iglesia. La iglesia no es un montón de casas donde va la gente, la iglesia somos los que creemos en Jesús y recibimos a Cristo, y el cuerpo de Cristo no puede ser contenido en un lugar hecho por manos de hombres, está escrito. Si bien es necesario un lugar hecho por manos de hombres para juntarnos, Dios quiere que la iglesia vaya en el bus, vaya en el colectivo, vaya en el trabajo, que la iglesia esté presente en todos lados. Y para eso debemos estar en la presencia de Dios, debemos permanecer en la presencia de Dios, debemos aprender a meditar la palabra de Dios, aprender a estar, como les decía, en silencio delante de su presencia. Después ese silencio, en esa apertura de nuestro espíritu humano a la grandeza de Dios, comienzan a surgir las creatividades, las realidades que Dios quiere hacer. Dios va a comenzar a revelarte qué son las cosas que Dios quiere hacer. Obviamente en esta convocación va a ser poder llevar a los que están bajo cautividad, aunque sean cristianos, a un mayor grado de libertad, a un mayor grado de revelación, a un mayor grado de disfrutar la herencia de todo lo que hemos recibido en Cristo. Somos herederos de Dios, herederos de Abraham, de todas las bendiciones de Abraham son para nosotros que somos el cuerpo de Cristo. Lo dijo el apóstol Pablo que nosotros somos partícipes de esa herencia y la tenemos que experimentar. La tenemos que experimentar en nuestro interior y luego en las manifestaciones externas. Anímense a orar por otros y sanarlos en el nombre de Jesús. Anímense a vivir en esa presencia donde si se equivocan piden perdón a Dios y la sangre de Cristo los limpia de todo pecado, y tomar conciencia de santidad, conciencia de libertad que tenemos y no la conciencia de pecado que teníamos antes. La culpa y la condenación no vienen de parte del Señor. Dios no condena, Jesús no condenó a nadie, al contrario, Él les daba con las palabras el poder para surgir y atravesar eso. Vete y no peques más. No era un mandamiento lo que les estaba dando. Les estaba dando una palabra de fe, una palabra de poder. Él, al decirle vete y no peques más, estaba ordenando todo el camino que tenían por delante esos discípulos nuevos que nacieron en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, de esa manera nosotros debemos ministrar también a otros, sanando a otros, aprendiendo a pedir discernimiento en nuestro espíritu y que los dones del espíritu, como el don de discernimiento, el don de conocimiento, el don de la sabiduría, opere a través de nuestra boca, y eso sucede únicamente cuando estamos en contacto constante con papá, cuando estamos en la presencia de papá. Y esa presencia de papá tenemos que llevarla no solamente cuando nos reunimos, la tenemos que tener durante todo el día, cuando me levanto a la mañana, cuando tratar de estar en consciente comunión con nuestro Padre que está en el Espíritu, con el Espíritu que está en el Espíritu y con Cristo que está en el Espíritu. La Trinidad está en nosotros, aunque en la realidad también estamos sentados en lugares celestiales. ¿Dónde estamos? Estamos en todos lados, porque estamos unidos a Cristo y nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. La tarea que viene es seguir sosteniendo las oraciones, seguir sosteniendo estos espacios de contemplación de Dios, y la tarea que viene va a ser investigar un poquito quiénes somos, nuestra verdadera identidad como cristianos, como iglesia. ¿Quiénes somos? ¿Somos un grupo de pecadores? Sí, claro. ¿Somos un grupo lleno de conflictos? Hemos tenido conflictos, pero Dios quiere que sepamos nuestra verdadera identidad. ¿Quién soy? Ya no soy Enrique, ya no sos el nombre que seas, porque como Pablo dijo, estamos crucificados juntamente con Cristo y ya no vivimos nosotros. Nuestro ego, nuestro yo fue clavado en la cruz y resucitamos con Él. Entonces debemos generar y manifestar Cristo a los demás.
Lo que el mundo necesita es Cristo, Cristo, Cristo es la expresión de Cristo. Y para tener la expresión de Cristo debemos aprender y grabar en nuestro espíritu y renovar nuestra mente, el espíritu de nuestra mente, con esa realidad de que somos la iglesia, somos un cuerpo, de que no un montón de lugares allí, estamos todos unidos, ellos están unidos con nosotros. Si no hay falsa doctrina, no hay enseñanzas que no están dentro de la palabra, obviamente que estarán siendo sacudidos por Dios y serán apartados de lo que es el cuerpo, pero Dios quiere que nosotros nos caminemos en la verdad. Y la verdad no es legalista, pero sí es legal. La verdad sí tiene el poder para que podamos hacer lo que Dios quiere que tengamos que hacer. Así que bueno, les voy a enviar, este video hoy es cortito, les doy aliento, los fortalezco en el espíritu, estoy intercediendo por ustedes, orando por ustedes, para que esta revelación de Dios se desate con todo y puedan entender el poder que hay en ustedes. Y ahora vamos a empezar a ver cómo un método de sanación, lo que hablamos, las palabras que hablamos, las palabras que decimos, cómo a veces en vez de hablar el lenguaje de Dios, hablamos el lenguaje de la tierra o el lenguaje del enemigo, confesando cosas negativas, hablando negativamente, juzgando personas. Dios dice, no juzgues, no juzgues, amá, es lo único que te pido, porque si juzgaste van a juzgar a vos, o sea, el juicio va a caer sobre vos. Entonces, hay cosas que tenemos que aprender a reeducar nuestro ser humano, nuestra alma y nuestro cuerpo tiene que estar bajo el dominio del espíritu. Eso está en el primer libro grandote que les mandé, que también tienen que empezar a ojear y a ver. Hay mucho allí para aprender. Yo me acuerdo que cuando empecé a estudiar esto y a profundizar en esto, tuve experiencias increíbles, ¿no? Subía a un colectivo con un hermano y íbamos hablando en voz baja de Dios y una persona adelante se levantó, se manifestó su opresión o su dominio satánico y nos dice, ¿qué nos vienen a hacer? ¿Qué vienen? Y la reprendimos en el nombre de Jesús, en el medio del colectivo se cayó, empezó a ser liberada, la liberamos ahí. La madre era cristiana y dice que justamente la estaba llevando a que la liberen en la iglesia, en el local de la iglesia, y experiencias reales van a empezar a pasar porque estamos expresando la verdad de Dios, la vida de Dios. Vas a ir a un supermercado y te vas a encontrar con alguien que te va a mirar y va a encontrarse con Cristo y va a explotar y bueno, vos vas a tener que saber qué es lo que tenés que hacer para poner en práctica las obras de Dios, para poner en práctica las obras de Dios. Hemos comenzado, revelación, hemos comenzado, contemplación de la presencia. Tercer paso, hablar las palabras de Dios, hablar las palabras de Dios. Vamos a trabajar a partir de esta semana en la renovación de nuestro lenguaje, en la renovación de nuestro lenguaje. Muchas veces decimos, bueno, será la voluntad de Dios. Debemos conocer la voluntad de Dios. La voluntad de Dios nos ha sido revelada en nosotros. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Como Cristo anduvo, así tenemos que andar. Andar en amor. Esa es la voluntad de Dios. Después serán cosas que pueden ser más clarificadas en cuanto a proyecciones o cosas que tenemos que hacer, pero la dirección de Dios está en nuestro espíritu a través del Espíritu Santo. Dijo nuestro Señor Jesucristo, Él les enseñará todas las cosas. Pasa que nosotros debemos conocer cuál es la verdad, cuáles son las palabras de verdad, quiénes somos en realidad, que ya no somos pobrecitas personas ni pobres pecadores, que fuimos pecadores pobrecitos, pero fuimos elegidos y lavados en la sangre de Cristo. Ahora, nuestra condición pecaminosa todavía está ahí, dando vuelta en la carne, está ahí y no se va a ir hasta la transformación gloriosa de nuestro cuerpo, cuando venga el Señor Jesús y nos transforme a su imagen y semejanza completamente, y entonces ahí sí se acabaron ese tipo de problemas. Mientras tanto vamos a tener las batallas del cuerpo, de la carne, de la mente, y vamos a tener que tener las herramientas de realmente saber quién soy, cuál es mi verdadera identidad.
estar identificados con Cristo, identificados con lo que somos. Ya no somos personas sin poder, porque escrito está: he aquí os doy poder sobre todo poder del enemigo y nada los dañará. Y escrito está: yo no les he dado espíritu de temor, sino que les he dado espíritu de poder, de amor y de dominio propio. El dominio propio es algo que muchos cristianos tenemos que aprender. Muchas veces no dominamos nuestra propia naturaleza. Muchas veces por no contemplar a Dios, por actuar en impulsividad, somos nosotros los que hacemos las cosas y no le permitimos fluir al Espíritu Santo para que opere con poder y con libertad en el nombre de Jesús. Los estoy dejando porque tengo que entrar a otra clase. Gracias, y en Cristo estamos bendecidos. Nos estamos viendo.